Yo he querido que meditemos. El Señor trajo, ¿verdad?, a mi mente para meditar en en la penúltima palabra del Señor Jesucristo en la cruz. Consumado es. Ese es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Quisiera que leyéramos rápidamente el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Leemos otra vez. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra. Señor, trae luz a nuestras mentes. Señor, pero también espíritu de obediencia a tu palabra. Señor, que podamos meditar en esa expresión de nuestro Señor Jesucristo allí, culminando con esa obra redentora en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta palabra, consumado es, significa, es una palabra griega que quiere decir pagado en su totalidad. El término regularmente es utilizado en contaduría, indicando el pago de una deuda. El pago de una deuda. Pero cuando pensamos en lo que conllevaba aquella expresión de Cristo allí en la cruz, pudiéramos pensar en lo que dijo Charles Spurgeon al buscar un significado de esta palabra. Dijo que es un océano de significado en tan solo una gota de lenguaje. Todo lo que hay allí, hermano, en esa sola expresión de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. La deuda está totalmente pagada. Es una palabra que en el griego es una sola palabra. Hay dos en español, pero en inglés se utilizan tres palabras. El contexto de este versículo: Jesús estaba colgando en la cruz después de haber sido sometido a un fuerte interrogatorio y ser torturado indeciblemente hasta ser desfigurado e irreconocible. Isaías 53:5 dice que fue molido. El Salmo 22:17 dice que podía contar todos sus huesos. Muchos actores, ¿verdad?, muchos productores de películas han querido escenificar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Quizá una de las películas que más nos ha impactado es La Pasión de Cristo, pero nunca se va a poder escenificar lo que Cristo sentía dentro, cuál era el dolor en sus sentimientos que tenía nuestro Señor. Eso no se puede saber lo que Cristo estaba sufriendo en ese momento. Al final, el Señor en estas condiciones dijo: la deuda está pagada, consumado es. ¿Por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? Solo alguien sin pecado podía redimir al mundo de pecado. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en Cristo. Había un plan que solamente Cristo podía llevar. Estaba reconciliándonos a nosotros con Dios. Era un plan de Dios desde la eternidad, antes de que el hombre pecare, que infringiera la ley de Dios y que el hombre rompiera su relación con Él. Dios decidió restablecer la relación con el hombre, cargando en Cristo el pecado de todos nosotros. Antes que el hombre estuviera en el Edén, antes de su caída, ya Dios sabía había planeado lo que iba a hacer con el hombre. Es posible que quizá pensemos, pero ¿por qué Dios tuvo que poner ese árbol ahí? Si sabía que iba a pecar el hombre, ¿por qué tuvo que poner ese árbol ahí? En primer lugar, Dios no hizo un robot. Dios hizo un hombre que fuera libre, que pudiera pensar, escoger entre el bien y el mal, que pudiera tomar sus propias decisiones. Hoy nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿sí o no? Usted y yo decidimos, bueno, nos vamos por ahí, salimos de aquí, vamos a un restaurante, bueno, después voy a tal sitio. Uno decide, no, usted no dice, Señor, mira que voy a ir a un restaurante, bueno, ¿dónde tú crees que yo puedo ir? Usted sale para allá, ¿por qué? Porque toma sus propias decisiones. Y Dios, ¿verdad? En ese momento puso ese árbol ahí para que nosotros tuviéramos la opción de decir, de tomar nuestra propia decisión, de pecar frente a Dios o no. Isaías dice en 53 versículo 6, Isaías 53 versículo 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos apartamos como oveja. La gente no le gusta que lo controle. La gente quiere hacer lo que bien le parezca. A veces vemos, esta semana estaba viendo una entrevista acerca del aborto y había una señora, una comunicadora, que ella le decía al entrevistado, le decía, sí, pero el asunto es que tú te sientes bien cuando tú puedes, si tú te sientes mal haciendo un aborto, no lo hagas. Y ella decía, pero si yo creo que no hay ningún problema, déjame a mí libre, déjame hacer lo que yo quiera. Entonces el hombre ha querido hacer lo que bien le parece, sin tomar en cuenta a Dios. Y por eso hemos llegado a la situación en la que estamos. La muerte de Cristo fue diferente a otros crucificados. Jesús era el Hijo de Dios. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1 y versículo 15 hasta el 20. Colosenses capítulo 1 y versículo 15 hasta el 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Amén. Gloria a Dios.
Hermanos, cuando miramos quién es Cristo y cuando leemos Filipenses capítulo 2, cómo Él se despojó, cómo Él vino y se hizo siervo, se hizo hombre, se hizo un siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y estar pendiendo de esa cruz ahora diciendo consumado es. Ha terminado la obra, ha concluido. Hermano, había pagado la deuda. Pero usted ve qué alto fue la deuda suya y la deuda mía. Y Él está allí diciendo, yo pagué por tu pecado. Ese pecado que todos traímos desde Adán, Dios lo perdonó en Cristo. Y esa deuda impagable, Cristo la pagó allí, pero fue un alto precio. Eso no fue gratis. O sea que no se puede decir la salvación es gratis. No, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Bueno, qué glorioso meditar en lo que había en esa expresión de nuestro Señor Jesucristo, todas esas profecías que leemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios venía trayendo todo hasta esta expresión. Ya se llegó el tiempo. Cuando Cristo nació, dice, a llegarse el tiempo, a cumplirse el tiempo. El Señor Jesús, aún no ha llegado mi hora. Todo tenía un tiempo, todo estaba marcado. Y le dice a sus discípulos, entonces en Getsemaní, ha llegado la hora. ¿Y cuál era la pasión? ¿Cuál era el sufrir de nuestro Señor Jesucristo? Su condición en el huerto de Getsemaní. Estaba allí sabiendo lo que había de venir. Pero cuando llegó la hora, continuó con la voluntad del Padre. Y damos gloria al Señor porque el Señor nos permite estar aquí en este día. Porque, hermano, qué bueno es saber que la deuda está pagada. Que nosotros estamos aquí sentados en esta mañana porque estamos conscientes que Cristo pagó la deuda. Y que ahora nosotros podemos entrar. Es difícil cuando lo andan buscando a uno porque debe. Yo no sé cuánto de aquí lo han estado buscando porque debe y llamada y aquello. Y te dice, wow, pero yo tengo que hacer la meta de pagar. Porque no quiero que me estén buscando. Eso es difícil, qué presión. Pero qué presión cuando usted siente que no está bien con Dios y que lo único que trae, que puede ponernos en paz con Dios es poniendo su fe en Cristo. Con lo único que podemos estar tranquilo con Dios es resolviendo ese problema de la deuda. Y la deuda en Cristo está saldada. Fíjate que Dios está llamando, ¿verdad?, a cuenta. Dios está llamando al hombre a cuenta. Isaías 1:18 dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está llamando. Dios está llamando a todos los hombres al arrepentimiento. Que se den cuenta que están viviendo una vida de espalda a Dios por su propio camino. Y Dios quiere que busquen el camino de Jesucristo. Es el único camino que conduce a la salvación. ¿Cuál es nuestra respuesta a esta expresión de nuestro Señor Jesús? A esta culminación de este plan maravilloso de redención en la cruz del Calvario, de concluir con aquella cuenta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Jesús llevó su meta hasta el final. Y llevando esa meta no le importó los obstáculos. ¿Saben por qué, hermano? Porque dice que su gozo, que el gozo estaba puesto delante, por el gozo que había delante de él. Él estaba enfocado en la salvación del hombre. O sea, sabía nuestra condición, su compasión por nosotros. Y esto lo llevó a que era necesario que él muriera para que nosotros pudiéramos vivir
en él. De manera que a pesar que estaba solo en la cruz y que allí no estuvieron todas aquellas personas que él le sirvió, no estaban aquellos 5,000 personas que él alimentó cuando había una hambruna, una necesidad de unos pocos panes y unos peces, le dio de comer a todos, a 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Era mucho. ¿Dónde estaban esa gente? ¿Por qué no estaban allí en la cruz, al pie de la cruz? ¿O por qué no estuvieron delante de la corte donde estaban entrevistando al Señor? Donde lo estaban acusando. ¿Por qué no lo defendieron? Los otros 4,000 y tantos que alimentó. ¿Dónde estaba el hijo y la viuda de Naín que le resucitó un hijo? ¿Dónde tuvieron aquellas tantas personas que él sanó? No estaban allí. Todos se habían ido, incluyendo sus mismos apóstoles. El apóstol Pedro, que había prometido: yo no te voy a dejar aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a dejar. ¿Dónde estaban ellos? Todos se habían ido, le habían dejado. Algunas mujeres estaban de lejos mirando aquel acontecimiento. Pero él llevó hasta el final la meta del plan de Dios, de reconciliarnos a nosotros con Dios. Bueno, qué alto precio, ¿eh? Qué alto precio. Yo quisiera que leyéramos Romanos capítulo 6 y versículo 22. Hermano, ¿cuál será nuestra respuesta ante este acontecimiento? ¿Cuál es nuestra respuesta? Romanos capítulo 6 y versículo 22 lo tienen en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay 4 cosas que yo quiero que nosotros meditemos en esta mañana, en este versículo, porque yo creo que nos llama a una reflexión. Dice que primero fuimos nosotros, ¿verdad?, libertados del pecado, que fuimos hechos siervos de Dios y que tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En primer lugar, nosotros hemos sido libertados del pecado. Hay un día que nosotros recibimos, ¿verdad?, esa expresión de Cristo, que Él pagó la deuda y yo fui arrepentido porque yo estaba mal. Y decidí poner mi vida en Cristo y recibir esa libertad. ¿Verdad? Fuimos libertados del pecado. Si fuimos libertados del pecado, ¿cómo vamos a volver a esa práctica? Dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque si morimos, ¿verdad?, ¿cómo vamos al pecado? ¿Cómo vamos a vivir aún en él? ¿Cómo vamos a continuar con prácticas pecaminosas? El llamado que nos hace este texto y la expresión de nuestro Señor Jesucristo es precisamente que nosotros no vivamos una vida neutral. Nosotros o estamos con Dios o servimos a Satanás. O sea, en la vida cristiana no hay 2 mundos. Hay un solo mundo. Solo nosotros estamos para servir a Dios. No estamos para vivir una vida neutral. Y aquí el Señor nos llama a salir de prácticas pecaminosas. En segundo lugar, dice que hemos sido hechos siervos de Dios. Nosotros no fuimos llamados a servir a los hombres. Fuimos llamados a servir a Dios.
Hermano, qué bueno es servir a Dios. Y nuestra meta aquí hasta el final debiera ser servir a Dios. Tenemos muchos obstáculos para servir a Dios. Hay muchos obstáculos, hermano. La vida cristiana no es fácil. La vida en la cruz no es fácil. La vida en la cruz es difícil. Hay un día que nosotros tomamos la cruz, porque si nos hicimos discípulos del Señor, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y en este mundo nosotros andamos, ¿usted sabe cómo? Con una cruz. Ahí. Todo el día andamos con una cruz. Porque nosotros decidimos un día tomamos la decisión de ser siervos de Dios. Él nos llamó a libertad para que fuéramos su siervo, para servirle a Él. De diferentes maneras servimos al Señor. El Señor nos llamó para buenas obras. El Señor nos llamó para que nosotros aquí prediquemos el Evangelio. Nosotros tenemos una misión. Y cuando salimos a la calle debemos estar conscientes que tenemos una misión. Cuando estamos en nuestra cama debemos estar pensando que somos siervos de Dios y tenemos una misión que nos ha encomendado Dios. Cuando veníamos en el avión, cuando nos montamos aquí, nosotros cuando nos fuimos usamos un Uber y llegamos hasta allá, no hablamos nada del Evangelio, casi no hablamos con aquel señor. Pero cuando veníamos de allá para acá, que íbamos a llamar un Uber, Elizabeth me dice, mira, la otra vez que veníamos no hablamos con este señor casi, mucho menos el Evangelio. No le dejamos saber nada. Entonces, inmediatamente yo comencé a pensar cómo yo hablo con este señor. ¿Qué le digo? ¿Cómo yo instalo una conversación con este señor? Pero Dios da la palabra. Inmediatamente comenzamos a hablar y buscar cómo íbamos mediando, porque yo tengo un compromiso, yo tengo que dejarle saber, darle el Evangelio. Dios nos puso aquí con esa misión. Y logramos al final, hasta que le dimos el mensaje a este hombre. Pero nos fuimos y cuando nos fuimos no le dijimos nada. Porque a veces se nos pasa, hermanos, que tenemos una misión aquí y que nosotros estamos temporalmente en este mundo. En tercer lugar, Dios nos ha llamado a santificación. Dice que sé santo como yo soy santo. La expresión del Señor allí, el santo y el justo poniendo su vida por nosotros, y ahora quiere que nosotros, ¿verdad?, lo imitemos, que seamos como Él, que Él llevó nuestros pecados, que nos libertó del pecado, que ahora somos siervos, que nosotros también debemos andar en santidad. Y nosotros estamos aquí en un tiempo de santificación durante este estadía que estamos en este mundo. En días pasados yo creía que ya se me había acabado el tiempo cuando tuve el coronavirus, pero Dios me dio una oportunidad más. Alguien me decía que quizá era porque yo tenía algo que no había cumplido todavía, que tenía que hacer, y que me pusiera las pilas, porque Dios me estaba dando una oportunidad para yo concluir algo que Él quería que yo hiciera. De manera, hermanos, que Dios nos ha puesto aquí con esa misión. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que lo que es pecado hay que irlo sacando de nuestra vida para vivir una vida creciendo en la santificación, creciendo en la madurez, creciendo en Cristo. El creyente, aquí hay algo que lo ayudará a crecer y debe desear. Es la leche espiritual, que es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es lo que da el crecimiento a las personas. Nosotros, dice el apóstol Pedro, para que por ella crezcáis. Debemos desearla así como los niños
desean la leche materna. Y no dice que, mira, si tú te sientes más o menos, bueno, lee la Biblia. No, debes desearla. Eso es algo imperativo allí. Necesita prestar atención a esto, porque Dios nos está mandando. En cuarto lugar, dice, como fin, la vida eterna. Como fin tenemos aquí la vida eterna. En primer lugar, Él nos libertó del pecado, nos hizo sus siervos, nos ha llamado a santificación y en cuarto lugar, como fin, la vida eterna. La vida eterna, cuando Cristo dijo esta palabra, estaba garantizando que ya la deuda estaba pagada y que nuestra salvación está también garantizada por la fe en Cristo. Nuestra salvación está garantizada. Aquí no es que, bueno, y como fin, es que allá al fin es que se va a saber si tú eres salvo o no. No. Es que nuestra vida aquí es pasajera. Nuestro fin debe ser siempre la vida eterna. Porque que aquí se va, todo es dolor, todo es llanto, todo es presión. Pero la vida aquí debiera ser para, estamos llamados, es para servir al Señor. Para santificarnos cada día más. Eso es lo que dice, que las que tienen la esperanza, ¿verdad?, de ver al Señor, se te santifica cada día más. Está todos los días apartándose de lo que es pecado. Está buscando servir al Señor en este tiempo. Entonces hay un día que el Señor viene a buscar a una iglesia que compró a ese precio de sangre. Que Él pagó la deuda por esa iglesia, lo compró. Él pagó la deuda, pagó la suya y pagó la mía. Y hoy nosotros somos libres de la esclavitud del pecado, no podemos seguir ahí. Nosotros somos sus siervos para servir en este tiempo que estamos aquí. A pesar de las luchas que tenemos, hermanos, a veces hacen falta siervos, hermanos que estén dispuestos a servir. A veces en estos días que se han estado elaborando equipos de trabajo, yo sé que Isaías, que está haciendo siempre esos equipos, y David, nos falta siempre, salimos faltos. Y nosotros siempre animamos a que tú, si no estás en un grupo, si no estás haciendo algo en tu congregación donde Dios te puso a servir, llama a alguien, dile, mira, yo quiero hacer algo, ¿qué puedo servir? ¿En qué puedo hacer? Necesitamos no vivir una vida, bueno, neutral, como que, bueno, yo no voy para allá, voy para acá. No, yo voy a la iglesia, sí, bueno, No, debemos vivir una vida de compromiso con Dios. Una vida comprometida con Dios. Porque somos siervos de Él, no de los hombres. A veces hacemos algo y, bueno, no me están viendo que yo estoy aquí lavando este baño. No me están viendo que yo estoy aquí lavando el patio. Nadie me está mirando. ¿Sabes qué? Tu amo te está mirando. Nuestro amo está ahí mirando lo que estamos haciendo. ¿Y con qué actitud lo estamos haciendo? De manera, hermano, que estas palabras de este versículo de Romanos, capítulo de Romanos, capítulo 6 y versículo 22 nos llama a nosotros a una reflexión. ¿Cómo nosotros respondemos ante la actitud de Cristo? ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer en estos días? Si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, Dios te está llamando en este día. Y te está llamando a cuenta. Porque Él pagó la deuda, pero Él necesita que tú vengas a Él en arrepentimiento. Que tú vengas con tus pecados. No importa lo que tú hayas hecho, Dios lo perdona. Cristo pagó la deuda por tu pecado.